entre las voces de lo desconocido. Presenta Aquelarre, historia de terror escrita por Tom Aguilar. Ya era tarde cuando fui al panteón. Llevé las flores de cada semana a mi padre, pero ese domingo se me había hecho tarde, pero aún así decidí ir. Era un panteón alejado del pueblo, pero caminando llegaba en media hora. Aparte me gustaba caminar por ese camino lleno de árboles y pájaros. Al llegar a la tumba de papá, como siempre, besé su cruz y platiqué con él como si estuviera presente. Le dije de mi trabajo, de mis problemas, en fin, me gustaba desahogarme ahí, imaginando que él en todo me escuchaba. Barrí y acomodé las flores, encendí una veladora y recé un poco. Me despedí de mi viejo al ver que ya la noche me había alcanzado y emprendí el camino por otro sendero que me llevaba más rápido al pueblo, pero debía de atravesar un tipo de bosque que si de día era oscuro, se imaginan de noche. Total, yo no tenía miedo y conocía el camino y caminé más rápido. Pero sentí que me había perdido porque me estaba demorando mucho en salir del bosque. Miraba una luz a lo lejos y pensé que era la luz pública, pero se me hacía cada vez más y más grande según me iba acercando. De pronto, se hicieron dos luces enormes que revoloteaban en el aire en medio de aquel lugar. Me escondí atrás de un árbol y me agaché al pie del mismo, tratando de saber lo que esas luces podrían ser. Un recuerdo cruzó por mi mente: las brujas de las que tanto hablaba mi abuela. Ella decía que se reunían en el bosque, en lo más retirado del pueblo, que llegaban en una bola de luz o lumbre y que ahí hacían sus rituales y sacrificios. Lo que más miedo me daba de sus relatos era que sacrificaban niños recién nacidos, robados de otros pueblos, ya que llegaban brujas de todos lados. De niño creía en esas historias, pero ahora que ya era un hombre, dudaba de la existencia de esos seres. Pero ahora que veía esas luces bailando en el aire y que de pronto se le reunieron tres más, el miedo y las erizadas de piel no se hicieron esperar. Y la creencia volvió a mí. Mi mente y el miedo decían: sal de ahí, pero las ganas de saber qué era lo que ahí veía me hicieron quedarme. Después de un buen rato jugando en el aire, las luces fueron bajando poco a poco. En total, 5 luces. Al llegar al suelo, de pronto se apagaron y casi enseguida una llama se encendió como por arte de magia. Y pude ver con esa luz que estaban 5 mujeres alrededor de esa enorme llama. Eran mujeres arrodilladas que conforme se fueron levantando, me di cuenta de que estaban completamente desnudas. En ese momento me arrepentí de haberme quedado, ya que reconocí a 2 de ellas. Mujeres muy de iglesia y santurronas, eran brujas. A boca abierta y sin poder creer lo que veía,
miré cómo se retorcían en medio de un trance que los complementaban con cantos muy extraños que yo no entendía nada. Entendí que debía quedarme calladito, sin hacer ruido. Tal vez podría terminar muy mal si se enteraran de que me di cuenta de todo. Poco a poco, se quedaron calladas y una de ellas se levantó. Se giró sobre sus talones y caminó hacia mí, donde yo me encontraba. Por un segundo pensé que me habían descubierto y que debía correr y salvar mi vida. Pero pocos pasos antes, se inclinó y tomó un morral que la verdad no había visto. Y dentro de ese morral se retorcía algo y lloraba como un bebé. El miedo y el terror se redobló en mi ser y mi corazón. En un momento sería testigo de tal vez algo tan terrible que no podría soportar ver y no hacer nada al respecto. Vi a aquella mujer levantando en el aire y regresando de nuevo hacia aquellas mujeres, las risas más horribles que jamás he oído. Se empezaron a escuchar risas locas, estridentes, llenas de locura y desesperación. En medio de ese maldito barullo, la mujer que fue por el morral sacó lo que en él había: un niño desnudo, llorando a gritos, levantando en un brazo, tomando con una mano, mostrándolo a las demás, que vieran cómo su pequeño cuerpo se retorcía en medio de esa mano grande y llena de uñas temibles. Todas se reunieron aún más cerca del fuego y empezaron de nuevo otra danza que hacían ahí mismo sin moverse del lugar. El niño lloraba y sus gritos retumbaban en mis oídos, casi por reventarlos. Por un momento pude haber gritado, pero de pronto todas ellas se quedaron quietas y en silencio. Solo el llanto del niño se escuchaba. La mujer no lo bajaba de su mano, siempre elevado y encima de las llamas. Algo me cegó por un instante. La llama creció en un segundo, casi los 5 metros de altura, iluminando todo como si fuera de día. Me tuve que tirar al suelo porque podrían verme. Y lo vi. Ahí lo pude ver. En medio de aquella lumbre enorme, un hombre desnudo, con mirada de lumbre. En cuanto lo vieron, todas se tiraron al suelo menos una. Una se quedó en la misma posición que estaba, como entregando al bebé. Ese hombre tomó al bebé entre sus manos y se lo llevó a la cara. El bebé, al sentir sus manos, quedó en silenciosa actitud. Pensando e imaginando lo peor, cerré mis ojos creyendo que lo devoraría, pero los volví a abrir. Tenía que saber qué pasaría. Lo tomó en sus manos y lo llevó a su cara. Lo olfateó como si fuera un perro. Después le tomó una manita y lo mordió. El bebé volvió a llorar y después la locura. Ese niño empezó a reír como si fuera una persona grande. Una risa fuerte, potente. Creí volverme loco. Creí desmayarme del miedo que sentí al ver a ese niño cambiar de forma. Sí, de un niño hermoso a un ser demoníaco, con pequeños cuernos y cara demoníaca. Sus ojos eran horribles. Parecía que me veía.
parecía que me podía señalar y decir: ahí está un mirón, agárrenlo. Ese hombre salió de la lumbre con el niño y se lo volvió a entregar a la mujer que se lo había dado. Las demás se incorporaron y se acercaron a ese ser, que sin más empezó el Saturnal satánico, el cual demoró hasta antes del amanecer. Fue algo increíble lo que ahí viví. La mujer que tenía al niño solo se sentó con él a observar. El niño solo reía y miraba. En un segundo, ese hombre desapareció y las mujeres volvieron a ponerse en sus lugares. Y así como empezó todo, así acabó. Esa llama se apagó y después las luces se levantaron en el aire, juguetearon un momento y después se fueron. La mujer que se llevó al niño igualmente se convirtió en luz o lumbre y se fue. Yo no quise moverme de ahí hasta que amaneciera, y así lo hice. No dormí nada. El miedo no me dejaba pensar más que en lo que ahí viví. Pensaba, ¿y ahora cómo podré ver a los ojos de mi tía y su hija sin delatar el miedo que de ahora en adelante les tendré? Aquelarre, historia de terror escrita por Tom Aguilar, relatada por Entre las Voces de lo Desconocido. Entre las voces de lo desconocido. Te desea buenas noches.